Estamos aquí en la Feria de Abril del Fórum, el segundo programa de la fusión de culturas. Como se puede apreciar aquí en Barcelona, hay una integración totalmente cultural y hay espacio para todo tipo de cultura. Entonces estamos ahora dentro del mayor evento fuera de Andalucía, andaluz. Es un evento que normalmente todos los años, menos estos dos últimos, movía alrededor de los 2 millones de personas. Bueno, es uno de los eventos más importantes. No quiero dejar sin dar un pequeño anticipo, puesto que es un buen amigo y además de buen amigo, un buen escritor, que es Sala. Sala del PSC, José María Sala del PSC, va a presentar un libro de la historia del PSC. Él, que fue uno de los fundadores y que ha estado toda su vida en el PSC, pues sabrá mucho del PSC. O sea que será un libro muy interesante para poderlo leer. Bien, voy a presentar a los contertulios hoy. Empiezo por Boseller. ¿Tu amigo Boseller? Mi amigo Boseller. Eso sí. Un buen abogado. Y se presentará con su partido político, Barcelona Stup, Sí. para a ver si nos saca de encima a la Colau. Bueno. A mi izquierda, un gran conocedor del flamenco, abogado también, estoy rodeado de abogados hoy. Y otra compañera. Pavón, que además está muy introducido en el mundo de Andalucía. Y al lado de Pavón, a la izquierda de Pavón, no es que sea de izquierdas, lo aclaro, no es de izquierdas, más bien es de derechas, porque me parece que el otro día estaba en Vox, en Vox protestando porque no había caballos en la feria. Dicen muchas mentiras. Es casi abogado. Es casi abogado. Entonces, Estábamos pasando pero súper bien en la carpa, que estaba llenísimo de gente. bien, estabas en Vox pasándoselo muy bien. Sí, estaba llenísimo. O sea, de como la veis, tenemos a un transversal, 100%. 100%, Sí, sí. a un socialista, o casi socialista 100%. Era, no renuncia. Y a Yo la también gerenta, era. Yo también era, la política. la gerenta del IESLE, que es el Instituto de Ideas y de Estudios. Bueno, ahora, una vez saludados a todos, quisiera empezar por mi amigo Boseller. ¿Qué te parece esto de la fusión de las culturas? Cuéntanos algo. Bueno, mira, lo primero que te tengo que dar, como siempre, son las gracias por la hora de suero. Ya sabes que me hace especial ilusión, siempre que me llamas ahí estoy, levantando el brazo, porque siempre conozco personas extraordinarias en tus A ver si te puedo dar yo las gracias y me sacas a la Colau. Bueno, todo llegará. Nos quedan 12 meses y algo más. De hecho, el año que viene, en estas épocas, estaremos ya en plena campaña electoral. Y sí, realmente Barcelona escribe, sin lugar a dudas, sus peores páginas. Jamás la ciudad ha tenido los desequilibrios sociales que tiene a día de hoy. Jamás. O sea, es un dato objetivo del cual muy pocos quieren entrar, pero realmente tenemos unos datos que son muy preocupantes. Pero déjame hablar en positivo hoy, que nos hace este sol tan espectacular. ¿De acuerdo? Que hemos tenido esta jornada de Sant Jordi tan transversal, que hemos tenido todas las estaciones a la vez, con frío, calor, solazo, pedregada, que ha sido, vamos, espectacular este Sant Jordi. Y dos, que te he visto que remenabas aquí los papeles, y digo, a ver si me va a sacar la mascarilla, digo, no, que ya nos han medio liberado. Y ahora me imagino que en una fiesta tan importante como es la Feria de Abril de Cataluña, que es una fiesta absolutamente transversal, que no deja de ser, yo te diría, patrimonio ahora mismo de los catalanes, a pesar de que es una feria cuyo origen pues todos conocemos, ¿verdad?, de Sevilla, pero que también me recuerda mucho a esa fiesta alemana que se celebra en Múnich, La de la cerveza. que es la Oktoberfest,
que tiene pues otro gran protagonista, que es la segunda fiesta más importante del mundo, que es la Oktoberfest de Brasil, que se realiza en un pequeño pueblo que se llama Blumenau, en el estado de Santa Catalina, donde lo visitan aproximadamente 2 millones de personas por la, vamos a decir, potencia de la comunidad alemana en el país de Brasil, y que, bueno, que al fin y al cabo viene a coger de la mano a esta Barcelona absolutamente abierta al mundo, a esta, como muy bien marcas, fusión de culturas, y sin duda alguna, esta es una fiesta barcelonesa que viene a sacar, pues te diría, lo mejor de estas raíces, de estas generaciones que hace pues unas ciertas décadas vinieron a instalarse a Barcelona, a Cataluña, y que tanta y tantísima riqueza han dado a esta región. Bien. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Pues la vida es maravillosa. Y vamos a venir a la feria a celebrarla, me explico, a disfrutarla, a conocer a un montón de gente, ese salero tan típico andaluz, ¿de acuerdo? Que tantas alegrías nos da. Y te tengo que decir que tan necesitados estamos de esta alegría social, porque venimos de 2 años muy complicados y que a nivel económico tenemos un horizonte también muy, muy complejo. Creo que escribiremos páginas muy preocupantes en relación a la economía, y por tanto vayamos a disfrutar ahora la fiesta en el aquí y el ahora, y tenemos un lugar ideal, un escenario, yo te diría, único, ¿de acuerdo?, para poder disfrutar de esta fiesta de la cultura. Pavón, cuéntanos tú la fusión de... Bueno, en primer lugar, como es de bien nacido ser agradecido, te agradezco que me hayas invitado a este programa, porque conozco gente, y lo que me encanta a mí es conocer gente de opiniones diferentes. ¿Qué es la fusión de culturas? Para mí la fusión de culturas es un mestizaje de culturas. En ese mestizaje se unen 2 culturas, por ejemplo, ahora voy a hablar, porque estamos en la Feria de Abril, de la andaluza y la catalana. Aquí nadie ha contado que hay miles y miles de matrimonios entre andaluces y catalanes, o entre catalanes y andaluces. Eso es cultura, ese es el mestizaje. Yo soy andaluz, me trajeron a Cataluña en el año 52, imaginaos los años que tengo, y me he casado con una mujer catalana de toda la vida. Yo cuando entraba en la familia catalana empecé a saber lo que era Cataluña, las comidas, las tradiciones, y yo siempre lo he respetado, y mi mujer ha respetado lo mío. No le voy a pedir que baile sevillanas, porque eso no es así. Cuanto más culturas tenga una región, un estado, una nación, más rica es esa nación. ¿En qué? En todo. En la diversidad, en el ensamblaje, en el mestizaje, como he dicho antes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dejadme que haga un intermedio entre los dos. Hoy se conmemoran los 45 años de la Revolución de los Claveles. No me digáis ahora que soy socialista, no. Yo me acuerdo en el año 77, yo era un chaval, y fui al Banco de Santander, calle Caspe, que yo trabajaba allí en el textil, con un clavel rojo aquí, en aquellas épocas, estoy hablando del 77, cuidado. Y el director del banco me dijo, tú eres un comunista. Digo, no, yo soy un defensor de las libertades, como soy ahora también. Y no quiero hablar más, ya intervendré después. A ver, María, Pues, que tú eres Santiago. catalana de toda la vida. Pues sí, claro, de toda la vida mía y de la vida de mis antepasados. Entonces, O sea, háblanos... yo sí que tengo bastantes más de 4 apellidos catalanes, de 8, bastantes más. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí. Me encanta darme cuenta de que los letrados somos simpáticos, caray, y optimistas. Oye, qué alegría, que la vida es maravillosa, que sí, que estoy de acuerdo, absolutamente. Ya la- Que hay que seguir adelante. Ya la tiene convencida de que la vida es maravillosa. Es que es la frase de guerra Sin duda. del partido político del señor Bosé. Bueno, de ahí a votar es otra cosa. Bueno, Yo ahora tengo Bueno. bastante claro que voy a votar a Bueno, Vox. un voto sin voto. Pero claro, del todo, vamos, lo tengo. Pero eso no quita que ya le conocía a él por su valía profesional, y habíamos tenido alguna actuación medio conjunta, ¿no? Y bueno, y ya le conocía. ¿Cómo se nota que estamos en la Feria de Abril? Porque todos se tiran flores. ¿Has visto que bien? Porque estaba aquí el compañero. Bien, sigue. Y bueno, que lo que ha dicho él es, claro, él lo dice desde el corazón, que es desde donde el mestizaje tiene más sentido, ¿no? Porque bueno, es precisamente el corazón, el alma, el amor, lo que hace que las culturas se junten, y más que se junten, que se den cuenta de que son muy parecidas o que son prácticamente lo mismo, ¿no? Pues vivido de distintas maneras, y que una misma cosa se puede celebrar de muchas maneras, pero que al final estás celebrando lo mismo, y al final lo que más tenemos que celebrar todos es el amor.
el amor en todos los sentidos, y si el amor reina, pues no hay guerras, no hay nada, ¿vale? Me diréis, sí, es que tú eres muy utópica. Pues no, yo creo que es todo. Si se es patriota desde el amor, si tú amas a tu madre, si amas a tu madre, eso no quiere decir que odies a las madres de los demás. Todo lo contrario, cuando más ames a tu madre, más empatizarás, más sentirás el cariño que esa madre tiene a su hijo, lo sentirás prácticamente como tuyo, como el de tu madre. Entonces, tú puedes amar a tu patria y amar a todas las patrias, y desde ahí es de donde se logra este mestizaje de culturas, y nos damos cuenta de que todos somos hombres, de que todos estamos bajo el mismo sol, y bueno, pues amas a tus hermanos y logras una cierta felicidad dentro de todo lo que es el mundo, ¿no? Porque la vida se acaba, y entonces pues hay que despedirse de personas que amas, entonces nunca es posible la felicidad absoluta, pero sí que puedes encontrar en ese amor, en grande, en mayúsculas, pues la razón de seguir despierto, de seguir bailando sevillanas, sardanas y lo que haya que bailar. Qué maravilla escuchar a Isabel, ¿eh? Sí, sí. De verdad. Desde el corazón, como decía ella. Está ¿Te toca claro. a ti o me toca a mí? Fíjate, el andaluz migrante que vino a Cataluña tuvo durante ciertas épocas una situación de apátrida, porque no acaba de tener patria ni aquí en Cataluña ni la tenía en Andalucía cuando se desplazaba, que no sabía muy bien realmente, y sobre todo a efectos de terceros, cuál era su verdadera ubicación. Además esto lo denuncian. Perdona que te interrumpa, compañero, discrepo absolutamente de ti. Bueno. Los andaluces no tenemos patria, los andaluces somos un pueblo. No Sí, tenemos pero que patria, había- no somos nacionalistas, no tenemos patria. Tú has leído lo que dice el escudo de Andalucía. Andalucía por sí, por España y por la humanidad. No somos nación. Sí, y perdona que te haya pero- interrumpido. no, hombre, España, no, en España, absoluto. por sí, por España y por la humanidad. Exactamente. Luego sois patriotas españoles. Yo no te digo que no somos una nación, somos un pueblo. Y como decía Carlos Cano, un cantador muy bueno, un cupletista muy bueno, cantaba canción española. Los andaluces, abriendo la boca, se nos ve el pulmar. ¿Por qué? Porque antiguamente los andaluces teníamos un acento, hemos perdido hasta el acento los andaluces, con el gobierno del PSOE y todo ese rollo. En Andalucía ya la gente no habla andaluz, es que se quieren cargar hasta eso se quieren cargar. Y no quiero... Sigue, perdona. ¿Ya? Venga. Voy con bala. Y perdona que te interrumpa. Mirad, compañeros, esto es cultura. Cultura maoísta. En el año 72, voy a contar un poco mi vida, que soy el más viejo de aquí, un señor que estaba de ministro de Cultura, Solé Tura, yo estaba en Derecho Político en Barcelona, me entregó este libro, Citas del presidente Mao. Esto es cultura maoísta. En aquella época yo era trotskista maoísta, y el señor Solé Tura, que fue ministro de Cultura, y os lo enseño porque es así, del 72, que yo no estoy falsificando nada. Es bonito, no es bonito, un recuerdo de la vida y de la lucha. Porque ahora muchos demócratas de antes, nada, ahora están viviendo el show. Mira, Corto. hemos tenido que venir a la feria de abril del Fórum para vernos al final en España el libro rojo, porque no había mucho libro rojo. Pero fíjate como... Pavón, ¿verdad? Pavón, Antonio Pavón, Sí, ¿lo quieres Pavón. ver? Es una reliquia. Fíjate, sí, pero a Pavón... Hablo de una cultura. todo me lo conduce al Cultura. campo ideológico, político, de que si es nacionalista no. Yo no me refiero a esa concepción. Mira, yo me muevo más por el campo de las personas. Es decir, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde naces o dónde paces? Pues lógicamente eres de donde paces, donde tienes tu familia, tu arraigo, tus amigos, donde te ganas la vida, y tú eres de ahí. A pesar de que obviamente hay un aspecto de tradición familiar, si tienes unos orígenes distintos de donde naces a donde tú haces la vida, y precisamente me refería a esa concepción. Es decir, este andaluz que por estrictísimos motivos económicos de ganarse la vida llega a Cataluña, una Cataluña abierta, transversal, que apoya a todos, y que lógicamente pues uno cuando comienza a echar raíces tiene esa sensación de desubicación y de falta de identidad, porque ocurre en toda... porque es que es condición humana. Entonces cuando esa persona, ese andaluz, te bajaba a Andalucía, los que vivían en Andalucía y miraban a ese nuevo catalán, ¿de acuerdo? Pues sí que tenía esa sensación de falta de identidad, porque esto me lo explican un montón de andaluces, tanto de aquí como de allí. Claro, todo eso ya es una corriente superada, porque ahora mismo la integración ya es absolutamente completa.
y qué maravilla que podamos celebrar. Fíjate si ha sido potente esa integración, que hoy una de las fiestas folclóricas más importantes de Barcelona. Se incorpora al diálogo el señor Candel, un buen escritor, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que os deis cuenta del abanico ideológico que tenemos ahora en la mesa. Abanico andaluz, por eso con... Si me equivoco, Detalle. si me equivoco me corriges, un libertario, Sí, más o menos. un libertario republicano. Exacto. Entonces tenemos un libertario republicano y los demás los presenté antes. Bienvenido, señor Candel. Y perdonad el retraso, pero digo, si esta confusión, y como no llevaba el móvil, no podía llamar. Bueno, Pues Más vale tarde que nunca. sí, señor. ¿No? Lo hacemos, Te vamos a perdonar, pero un poquito. Sí, el poco, retraso. poco, sí. Es, a nivel de cultura, es el responsable el coordinador, se llama Sí. ahora, de cultura de la Sociedad Civil Catalana, y una persona que yo admiro por su sapienza y bienestar. Candel, Gracias. bienvenido. Bien, Y como Mariano. eres el último en llegar, te damos el primero la palabra. Sí, Puedes bueno, decir- pero hay un guión, ¿no? el guión es la fusión de las culturas dentro de Sí. Cataluña. Mira, precisamente acabo de leer un artículo, bueno, a medias, sobre... Claro, yo soy de izquierdas, entonces los problemas graves que tiene la izquierda en Francia, y pone el acento sobre todo en su incapacidad para conciliar el universalismo de la concepción republicana de la política, que es eso, es lo público abierto a todo aquel que está dispuesto a, pues eso, a convivir en paz con los seres humanos que le rodean. Y claro, conciliar eso con la multiculturalidad de la Francia actual, básicamente pues, debido a la gran inmigración, tanto subsahariana como magrebí, y que eso no han sabido gestionar. Y eso explica cómo Marie Le Pen, que tiene un discurso ultrarrepublicano en el sentido ese de que la república debe pasar por encima de todas esas diferencias, y esas diferencias en realidad tendrían que quedar muy en segundo plano. El planteamiento entonces, eso lo he vivido también yo en Luxemburgo, donde estuve 10 años, y había esas dos concepciones. Uno era la integración y otra concepción era la asimilación, que son conceptos distintos. La asimilación quiere decir que las diferencias culturales deben borrarse y quedar en el ámbito estrictamente privado como la religión, y en el ámbito público deben prevalecer los valores de la República, digamos así, entendido como el ámbito político, el ámbito de lo público. Y en cambio el planteamiento de la integración implica que esa multiculturalidad debe poder mantenerse en el ámbito público siempre que no entre en conflicto con los valores básicos, digamos, universales de la República, ¿no? Bien. Y eso es un equilibrio difícil, evidentemente. Aprovechando que estás hablando de ese tema que es muy importante, entonces en Estados Unidos, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo han superado? Estados Unidos, ellos hablan del melting pot, o sea, el crisol, ¿no? El crisol. Sí, donde todo se funde y desaparecen y tal. No es en absoluto verdad, o sea, cualquiera que haya estado en Estados Unidos 5 minutos lo ha visto, ¿no? Que hay cosas que sí, es curioso porque en los Estados Unidos, a diferencia de este país, bueno, en este país me refiero a España, la bandera es aceptada universalmente por todo el mundo. Normalmente son más patrioteros que nadie los que vienen de otros países no anglófonos, o sea, los que no son anglos o no son WASP, como se dice allá, White, Anglo-Saxon, no me acuerdo qué más, pues la otra inicial. Bien, entonces eso allí no funciona, pero como hay el sentimiento ese patriotero a cierto nivel, sí que existe, eso digamos pasa por encima, es como una especie de barniz que se superpone a las
gravísimas y marcadísimas Pero diferencias. la política americana en los colegios cantan el himno nacional americano. Sí, eso sí, pero digamos que es una pátina, no hay verdad, sigue habiendo el recelo, el rechazo entre razas, culturas y tal, eso está clarísimo. Entonces se tapa con una especie de... Tengo cierta... Vamos a ver, yo me imagino un chino norteamericano, Sí. pero a la inversa no. Y creo que esa es la grandeza precisamente de los Estados Unidos. Es decir, un afroamericano es que está completamente aceptado, pero un chino africano, es decir, es lo que precisamente diferencia la concepción de lo que es los gobiernos, vamos a llamar, comunistas, ¿me explico? Con esa posición tan radicalmente identitaria, con un gobierno, yo te diría, de absoluta transversalidad, donde yo creo que los aspectos culturales, a pesar de las gravísimas dificultades o de los episodios que podemos, de manera, vamos a decir, poco recurrente afortunadamente, pero que se aprecian a diario en un país como Estados Unidos. Y creo que es lo que diferencia que sea Estados Unidos la gran potencia a nivel mundial a día de hoy, precisamente por esa concepción cultural identitaria que tiene enfrente, por ejemplo, de otra superpotencia como puede ser la China. Bueno, lo de China no se puede comparar con Estados Unidos porque es una población que no ha tenido inmigración nunca. Entonces no han tenido ese problema, no lo han tenido. ¿Por qué no lo han tenido? Porque no es atractivo China. Bueno, no lo sé. Desde luego los europeos lo encontraron atractivo en cuanto a las guerras del opio, ¿no? Entonces implantaron allí su dominio militar y tal. Yo te pregunto una cosa, la condición social y económica y las culturas, ¿cómo ves ese...? Quien domina aquí, la cultura catalana ya sabemos todos que la domina. Sí. Y aquí esto es un espacio de dejado de libertad, 2 millones, tal. Pero yo me acuerdo que el señor Pujol, un soy muy viejo, dijo que el andaluz era una persona que venía a Cataluña sin cultura. ¿Eso te acuerdas tú de eso? Bueno, no dijo exactamente eso, dijo que era un hombre medio acero. Exacto, Así. como un ácrata... Sí. O sea, Pero por otra insultando parte, desde el principio. pero Pujol tiene dos vertientes. Cuando le sale ese ramalazo dice eso, pero tiene la otra famosa frase que mucha gente ha suscrito y que yo suscribo también. Es catalán todo aquel que vive y trabaja en Cataluña. Y quiera ser catalán. Bueno, Y quiera ser catalán. Bueno, yo creo que el que quiera ser catalán no me suena que lo haya dicho. No, lo digo yo. Perdón, la vale, libertad de las personas va por vale. encima de todo. Claro, pero eso implica, eso sí que, para mí esa es la concepción correcta. Esa frase de Pujol yo la suscribo totalmente. Y quiere ser catalán también, ¿no? A ver, es que quererse no hace falta que lo quieras. O sea, si estás en un entorno en que compartes unos valores y unas pautas de conducta, pues ya está, ya lo eres. O sea, no tienes que hacer cada mañana una especie de acto de fe en tu Yo identidad. creo que la frase la dijo Boseller hace un momento y es que la persona no es de donde nace, es más de donde pase. Sí, exacto. Entonces, al ser más de donde pase, indudablemente si alguien está conviviendo en Cataluña, se tiene que sentir un cierto amor por el catalanismo. Pero Por el Cataluña. Por Cataluña y por la cultura catalana. por la cultura Por los catalana. catalanes, por la cultura Vamos, catalana, la tradición catalana. Quiero dejar claro una cosa. Estamos hablando de cultura, no de política. Exacto. Ya, Es ya, muy ya, difícil. Ya, Muy pero difícil. la palabra Entonces, catalanismo muy quiere difícil. decir No, muchas pero cosas. yo- Y históricamente ha querido decir tantas que entonces hay que aclarar un poco. Sí, yo lo aclaro muy claro, o sea, lo aclaro muy bien. Sí. Y es, yo cuando hablo de catalanismo quiere decir la cultura catalana, no quiere decir otra cosa rara. Puesto que como esta mañana lo oí esta frase que la gente no votábamos a los políticos para que nos resolvieran los problemas. Últimamente votamos a los políticos para que no nos den problemas. Sí. O sea, hay que dejar claro esto. La política, la cultura debe dejar un poquito al margen la política. Aunque la política tiene que ser orientada a un cierto nivel cultural. Es que la política dirige la cultura. Ese es el A gran ver, problema. es que donde hay Tú, compañero, un ¿qué hombre piensas que hay del política, donde hay dos, mestizaje de culturas? ya. ¿Cómo que? El mestizaje de culturas. El mestizaje de culturas me parece que ¿Es el futuro? yo creo que es el futuro, evidentemente. Y tampoco hay que proponérselo
demasiado, se produce de manera muy natural. Lo que hay que evitar es el dirigismo cultural, eso es lo que hay que evitar. Y las imposiciones. Las- Y las imposiciones. Exacto. Las imposiciones. Exacto. Barcelona es... Las imposiciones. Barcelona a día de hoy es, vamos, podríamos hacer un tratado de lo que es una imposición ideológica Sí, sí. sobre el resto de los barceloneses. Creo Sí, que sí, estaremos todos de acuerdo en eso. Sí, sí, Pero fíjate, al igual que la educación, el gran problema que ha tenido este país, que nos sitúa a la cola de la Unión Europea, a la cola, y con unos problemas de desempleo y de paro juvenil jamás y nunca vistos, es precisamente por la politización de la educación. Es decir, al final es que no sabes qué marco de educación al que te debes someter, porque a cambio de gobierno se hace una nueva ley de educación que no le da tiempo, obviamente, a desplegar sus Estás ideas. hablando, compañero, de adoctrinamiento de los niños. Adoctrinamiento, claro. Ahora ya te entiendo. Y además es que este adoctrinamiento de los niños y estas imposiciones son totalmente contraproducentes, absolutamente contraproducentes, porque volviendo a lo que decíais antes, si se es de dónde se nace o dónde se pase, yo diría que tampoco es absolutamente de donde se pase, sino que realmente tú vives, naces en un lugar, paces en otro o en el mismo, en mi caso en el mismo, ¿no? Pero después, bueno, pasan una serie de cosas y tú quieres morir en un sitio. Ahí es donde y lo digo porque he tenido estas vivencias, ¿no? De personas que me han dicho, yo quiero morir aquí, yo quiero morir ahí, ¿no? Y han tenido sus vivencias, sus hijos, no han tenido hijos, su vida, ¿no? Y ellos recuerdan su infancia, su juventud, todo lo que les ha pasado y yo quiero morir aquí, ¿no? Entonces eso al final es la patria, yo creo que es tu niñez, donde vives y donde mueres, es todo. Yo no creo que tenga que ser solamente un lugar, puede ser incluso un lugar más amplio, ¿no? A lo mejor puede incluso abarcar 2 países, España e Italia, por ejemplo, ¿no? No sé, creo que es una cosa mucho más amplia y volvemos al corazón del que hablaba antes, es todo desde el corazón, la cultura, el mestizaje. Entonces, cuando tú pones el corazón en algo y te quieren imponer, lo que hacen es al contrario, o sea, seguro, si tú no puedes amar a nadie por obligación, no puedes amar nada por obligación, amas porque amas. Entonces, cuando te quieren imponer que hables en catalán, por muy catalana que seas, y ahora sí hablo de mí, por muy catalana que seas, mucho que ames el catalán, a veces te fastidia hablar en catalán, porque les estás dando la razón a estos equits que te están diciendo que por narices tienes que hablar en catalán. Oye, pues no, mi otro idioma, que es el castellano, me gusta tanto como el catalán, es mío también y lo utilizaré cuando me dé la gana. Pero ahora que no tengo por qué hablar en uno o en otro. El tema cuando quiero, en lo de la que lengua quiero. es otro de los grandes déficits, ¿de acuerdo? Es decir, a mí, y de verdad que lo vivo con mucha tristeza, cuando nos viene pues un muchacho de Alemania, de Austria, de Holanda, que nos habla 4 o 5 idiomas, y aquí estamos discutiendo, pues si estamos hablando de enriquecimiento cultural y personal. Pero la lengua catalana, si no la hablamos arma que tienen los independentistas en la escuela, ¿dónde la vamos a aprender si no es así? Es que entonces sí que estamos abocados a el principal patrimonio que tenemos, que es nuestra lengua, perderla. Con lo cual, claro que tenemos que patrocinar que sea en la escuela donde se tenga que desarrollar, pero no tan solo el catalán, sino hay una tercera lengua que parece que es la lengua, yo te diría, del mundo real, que es el inglés. Nuestros jóvenes, como no aprendan el inglés, no tienen ninguna posibilidad de interrelacionarse en el futuro con el resto del mundo, en una nueva concepción social que es la globalización, donde fíjate, cuando hablamos de queremos ser auténticos, también, son todas las ciudades tan auténticas que todas van a querer tener lo mismo, ¿no? Que si los Starbucks, que si los... Oye, no, vamos a hablar de la originalidad. Más allá de la autenticidad, volvamos al origen de lo que somos. Y a raíz de esos usos y costumbres, ¿sabes?, levantemos lo que somos. Y yo creo sinceramente que nos tenemos que sentir súper orgullosos de que y especialmente nuestros jóvenes, que son los que tienen todo el futuro por delante, hablen un impecable catalán, un impecable castellano y un impecable inglés, que al fin y al cabo lo que les va a permitir funcionar con total normalidad por el mundo. Y yo te diría más, un impecable francés, un impecable italiano. Ojalá, sin duda alguna, porque, pero esas tres como mínimo... Pues sí, porque sí, oye, pero hay unos al límites final en la Inglaterra capacidad. ya no está ni en Europa, o sea que vale que sí, que ¿Eres hay que Miguel, saber Miguel? inglés, pero, Me da igual. pero no tiene por qué Miguel, tampoco entonces, ser importante. Yo te Miguel, pregunto, Miguel, yo así pero- estoy preguntando de cosas.
¿tú qué crees o cómo se puede combatir el intervencionismo cultural de los que nos gobiernan? Una cosa es la cultura popular, esto es la cultura popular, la gente que viene, y otra es el intervencionismo en todos los regímenes en Cataluña, desde las diputaciones, los ayuntamientos, la Generalitat. Está todo intervenido, y los colegios no digamos. Pero ahora te hablo de cómo podemos luchar contra eso. Vamos a ver, los gobiernos tienen que intervenir, si no, no gobiernan. Sí, no, pero hablo de eso está claro. Pero entonces tienen que saber qué es lo que pertenece al ámbito de la República y lo que pertenece al ámbito privado. O sea, los romanos lo tenían clarísimo. De hecho, república quiere decir ámbito público. Y luego estaba el ámbito privado, que no, en principio no tenían por qué interferir. Aquí igual. Ahora bien, el gobierno tiene que intervenir precisamente para favorecer el despliegue de las distintas culturas. Perfecto. Por tanto, un cierto intervencionismo tiene que tener, claro está. En el caso de la escuela, para mí está claro, o sea, yo eso lo tengo clarísimo desde no sé, bueno, desde siempre creo, que es que lo lógico es que en las escuelas vamos a poner el inglés, evidentemente, como un añadido por razones, sí, por razones, digamos, políticas generales, pero que aquí, puesto que hay personas que han nacido hablando catalán y personas que han nacido hablando castellano, que al poco de nacer han empezado a hablar esas lenguas, pues en la escuela se tienen que utilizar las dos. Eso, y ya está. O sea, eso es impepinable. Pretender que en la escuela, para favorecer a una, pues se elimine a la otra, es ridículo. Hay gente que tiene la teoría, pero eso lo he visto en los dos lados. Últimamente, aquí más en el lado, digamos, catalanista radical, que es que en la convivencia entre dos lenguas siempre va en detrimento de una de las dos. Es decir, que es, y eso, bueno, es bastante inevitable. Bilingüe, químicamente puro, prácticamente no hay nadie. Todo el mundo tiene una lengua, sí, quiero decir, todo el mundo tiene una lengua, digamos, de preferencia, que es, digamos, la lengua en la que piensa, si es que se puede hablar de que el pensamiento... Yo voy a disentir, ¿eh? Sí. Voy a disentir absolutamente. No, espérate, espera que acabe. Yo soy bilingüe pura. Espera que acabe. No, yo creo, bueno, eso está estudiado bastante por los psicolingüistas y dicen que es muy difícil, pero es igual, es decir, no hace falta que sea el 50% exactamente de cada lengua. Si es un 40 y un 60 no pasa nada tampoco. No, pero yo, por ejemplo, rezo en catalán y hago los escritos en castellano. Bueno, vale. Un colegio de monjas, y me sale así. No, rezo en catalán por mi madre. Pues yo al revés. Me cantaba el crec con un dedo. Pues yo al revés. ¿Qué más da? ¿No? Pero sí. ¿Tú al revés cómo? Que yo escribo en castellano, escribo en catalán y rezo en castellano. No, hostia, está bien. Vale. Vale, aquí hay libertad, lo bonito es la escribo libertad. las dos lenguas, pero claro, puedo escribir perfectamente en castellano. Y a veces es que estoy hablando en castellano y me sale algo que tengo que decir en republicano catalán. que reza. No, es un decir lo de rezar, rezaba de pequeño. Es un republicano. Muy agudo, No, Santiago muy agudo. Te equivocas, disculpes, hay no muchos te republicanos disculpes. que son creyentes. No te disculpes que el de arriba está. No, quiero decir que no tiene nada que ver. Precisamente si eres republicano sabes que el ámbito público no debe interferir en eso. Era, como dicen los catalanes, el acullí de la... Sí, que sí, era sí. el chiste de la... De todas maneras, yo creo que se podría abrir, cuando toque, porque esto nos daría para mucho, hablar de la gran diferenciación conceptual entre lo que es la política o lo político, ¿de acuerdo? Que eso nos afecta a todos, del interés partidista. Exacto. Que yo creo que hoy estamos gobernados por interés partidista, alejados completamente de la política, que es lo que nos afecta a todos. Y perdonar que reincida, pero se ve para muestra un botón, el gobierno de Ada Colau. Este gobierno gobierna para los suyos, para los que les votan, para un componente completa y absolutamente ideológico, no para el resto de barceloneses, que están desesperados, que nadie entiende estas permanentes contradicciones en las que está la ciudad. Te voy a hacer una pregunta. Claro. ¿Es cierto que la mayoría que están con Colau en el ayuntamiento han hecho unas oposiciones restringidas para tener un puesto de trabajo como funcionaria cuando éstas se vayan si no saben? A ver, como lógicamente tengo una cámara delante, lo que podemos decir es que han habido personas que forman parte del partido que se han presentado a unas oposiciones, de acuerdo, para entrar en condición de funcionario, que además me consta que uno de ellos ha tenido que renunciar porque han sido tales las críticas, pero es que ¿cómo no van a ser tamañas las críticas? Es que a mí me han parecido pocas, porque es que es la perversión ya del cargo político.
Fijaos, una de las primeras cosas que te dicen los funcionarios, dices, mira Daniel, nosotros que trabajamos obviamente en la función pública, que es la función de servir, cuando antes hace, pues yo que sé, 20 años, venía un político, nosotros siempre estamos expectantes a saber de cuántas cosas ese valor añadido que tenía la persona y que nos contaminaba a todos. Hoy eso no ocurre. Hoy cuando llega el político, lo primero que le pregunta al funcionario es, oye, ¿cómo va esto? Porque no tengo ni idea de nada. Sí. Fijaos cómo han cambiado las tornas, pero claro, no han cambiado en el sentido de dirigirnos a una situación de calidad, sino a una precariedad máxima que ha hecho hoy de las instituciones algo de lo que la sociedad, fíjate, la sociedad se ha desconectado. Por eso mismo tenemos unas elecciones donde más del 50% ha decidido no votar. Eso es un drama social. Me encanta tener aquí a 1, 2, 3, 4 Maradonas. Venimos a hablar de cultura, no de política. Bueno, No, ¿cómo que no estamos hablando? Estamos hablando precisamente de la cultura. Pero Hemos vamos hablado a de ver, la idioma. La política cultural. la política cultural, queda mejor. La política también. El enchufismo del ayuntamiento, hombre, mucha cultura no. Claro, esta es otra de las perversiones que tiene el sistema, es decir, cada partido político intenta vamos a decir, colocar sus piezas y además en zonas de influencia para mediatizar. Colau un no voto. era un partido, Colau era una amalgama de historias Frankenstein que hay por ahí. Ahora voy a contar una anécdota. Mi cuñada, que es catalana de toda la vida, Serra de apellido, no puede ver a la Colau. Dice, es que yo no vais a votar a Colau. Ya, pero es que no te importa quién votes, como luego, después de las votaciones, vienen las combinaciones, ahora no lo votaré. No te servirá para nada, porque a lo mejor las nuevas confluencias o los nuevos partidos, los resultados, volverá a ser la Colau. Pero vamos a ponerlo desde el punto del pragmatismo, que al fin y al cabo es la percepción que tiene. Decidme algo que funcione en la ciudad. Dices, mira Daniel, pues nos funciona la vivienda es un completo desastre. Es horrorosa vivienda. O sea, jamás habíamos tenido los problemas de vivienda que tenemos a día de hoy. Seguridad, somos la ciudad más insegura de todo el estado. Batimos en el año 2019 ese récord de 200.000 actos delictivos, cuidado, denunciados, ¿Ah, sí? Sí, esto es dato objetivo. Somos la ciudad con más delincuencia por número de habitantes. Barcelona. Es decir, nosotros no podemos asumir estar en lo peor de todos los rankings. Una ciudad, Barcelona, que debería estar en el liderazgo más absoluto. Yo creo que el gran desafío, precisamente de Barcelona, es convertirse en la gran capital, pero no tan solo del Estado, sino de la Unión Europea. No, de la Unión Europea, porque... Y ahora no me digáis que soy un patriota barcelonés, que claro que lo soy. Pero ¿qué mejor ciudad que Barcelona? Ninguna. Decídmela. Y además desde la más objetiva Es la más objetividad. bonita del mundo. La más bonita. Santiago de Compostela. Una gran ciudad, bonita ciudad, pero incomparable con... Empecé por con Cádiz, el me gusta más, potencial pero de- bueno, voy a lo que voy. Yo me acuerdo que, bueno, yo soy muy mayor, creo que sí, soy el segundo mayor de la mesa contigo. Antiguamente, nosotros, los que éramos bandera roja de Mao, yo lo enseñaba antes el libro, decíamos, para los puestos de los ayuntamientos donde se toca dinero, hemos de votar, como hacían en Italia, a los comunistas, porque son honrados. Antiguamente Se decía había eso, comunista honrado, ahora eso Sí, ha pasado a la historia. ha pasado ya. a la historia. Eso de comunista, aquí todos son iguales. Y hay una cosa fundamental. Antonio Muñoz Molina en un libro dice que lo que no ha cambiado desde el franquismo es una cosa muy fundamental que la tenemos delante de todo. Los protocolos de ayuntamientos, diputaciones, ministros. El protocolo, ¿qué es el protocolo? Que el político está por encima del ciudadano. Eso no nos lo tenemos que cargar. Eso sí que es republicano. Sí. ¿Qué es eso de los protocolos? Y este que tiene que estar aquí sentado y lo... Eso es una vergüenza. Y sean las derechas, las izquierdas, lo que sea, siempre los protocolos son los que mandan. Y perdonad que estoy hablando... Pues que esta industria política Bueno, pero... tan gigante que tienes, no la puedes mantener. No tenemos tanta capacidad, vamos a decir, Económica. y perdona que utilice la palabra, la teta, ¿de acuerdo? No aguanta tanta industria política y de tantas personas, Tanto y perdona que lo diga, funcionario, que no producen nada. secretarias, Tanto asesores... Es que funcionario, no generamos tanto para soportar. Y a veces incluso hablas con ciudadanos pues, de la Unión Europea y te dicen, no tenemos muy claro si la política está al servicio del pueblo o de verdad, o es el pueblo el que está al servicio de la política. Absolutamente de acuerdo. Por eso Entonces, nosotros debemos de cambiar esta concepción social, pero esto solo podrá venir desde abajo. Por eso Solo me desde gustó abajo. la frase que he dicho al principio, que escuché esta mañana, que tendríamos que votar a los políticos no que nos resolvieran el problema, sino que no nos den los problemas. Bueno, las dos cosas. Porque hay cosas que solo se pueden abordar desde la política, eso está claro. O sea, una sociedad
puramente, como diría yo, pues de movimientos sociales, de agrupaciones y tal, tampoco No, pero funciona. hace falta el Son movimiento social para que algo se Claro, mueva en La autogestión, la Porque autogestión. es verdad, lo que estáis diciendo ahora es una gran verdad. Hay muchísimos funcionarios, demasiados políticos, demasiados. Ha dicho él, la Z no da para tanto, es que es así, la Z no da para tanto. Y él habla de un libro rojo, hay otro libro rojo que también dice lo mismo, dice que España tiene muchísimos funcionarios, que es un problema, que es el de José Antonio Primo de Rivera, que tiene un librito rojo y dice lo mismo. Sí. Sí, pero bueno, se necesitaba parar las cifras del paro. Y bueno, entonces quiero decir que sí, que tenemos que ser realistas, que no podemos tener un Estado tan grande, tan inflado, unas comunidades autónomas tan grandes, tan infladas, todo tan inflada, los ayuntamientos, palabra compuesta de ayuntamiento, y todo esto no puede ser. No, mira, Esto hay que cargárselo, hay que cargárselo. Y si no, Mira. déjame decir solo el final. Si no sale de abajo, si no sale del pueblo, como todas las revoluciones importantes en España, no van a hacer desde arriba nada, tienen que ser desde abajo. Eso sí, desde abajo. Siempre ha sido así. Pero digo que lo de la función pública hay que andarse con ojo, porque vamos a ver, yo no sé si sobran funcionarios en España o no. Yo he sido funcionario prácticamente toda mi vida y lo que sí he visto es que hay funcionarios que trabajan por 4 y otros que trabajan por menos 4. Y un gran Entonces mira, está todo muy mal distribuido. Sí. Es aquel chiste famoso de organización, ¿vale? Porque es que pasa eso. He sido funcionario, profesor de instituto, donde hay gente que se escaqueaba de las guardias y gente que le tocaba hacer el doble de guardias. He sido funcionario de las Naciones Unidas, donde pasaba que había gente que tenía cargos que no se sabía para qué funcionaban y lo que yo trabajaba, que era traductor, pues íbamos a veces a tope de trabajo. Y he sido funcionario de la Unión Europea y 3/4 de lo mismo. O sea, hay gente que trabaja más de lo que le corresponde y gente que está, pues, no sé, de decorada, de florero. Pero eso siempre en todas partes. Hay gente buena, gente mala, gente trabajadora, gente vaga, gandula. Bueno, pero... Todas Ya, partes, pero por eso digo que no es crear fácil. cuerpos de funcionarios que no sirven para nada y ponerles un uniforme. Yo oí una cosa de los ¿Qué funcionarios, es no sé esto? si es verdad, que había gente que dejaba la chaqueta en la silla y se iba todo el día. Yo he visto uno. Yo he conocido Es uno, cierto. dejaba la chaqueta y un cigarrillo encendido hasta que se descubrió que él no fumaba. Qué bueno. Oye, a ver, yo... Eso es Pero real, si me permitís que haga una pequeña matización, cuando hablamos de funcionarios habrá que explicar para qué. Es decir, Claro. nos falta policía en Barcelona, claro que nos falta Claro. policía. Sí, nos falta muchísima policía, muchísima sí, más sí. eficacia, te diría más apoyo institucional, Muchísimo porque se más sienten apoyo. absolutamente desprotegidos, y un cambio legislativo urgente, y especialmente en el campo de la reincidencia. Con lo cual vamos a analizar un poco, pero si podemos abordar, mira, lo voy a poner a título de ejemplo, ¿no? El túnel de Glorias. Creo que es el máximo ejemplo de la incompetencia, pero de la incompetencia. Un proyecto que empezó costando 60, que ha costado 3 veces más, 200 millones, ¿de acuerdo? ¿Y el metro qué? Pero fijaos si es grave la situación, que había más colapso, hay más colapso, ahora que se ha terminado, que funciona, que con las obras. Esto no se había producido, yo creo que no ha existido jamás. Yo no he Un pasado- plan- no he pasado todavía jamás. yo por ahí, no he O sea, pasado. es decir, ¿cómo es posible que generes una estructura con el pastizal que te ha costado, que figuraría que es para mejorar la fluidez en la circulación, y lo que estás provocando es unos tamaños colapsos circulatorios que no se recuerdan, que al fin y al cabo lo que estás haciendo es matar el pulmón del Maresma, que la gente del Maresma decida no venir, que ya la gran mayoría no decide no venir a Barcelona, porque no tienen nada que aportarle a la ciudad de Barcelona a día de hoy, especialmente por cuestiones, ya te digo, tanto de movilidad como cuestiones de seguridad. Tenemos un problemón con la seguridad en esta ciudad. El turismo de lujo ha dejado de venir. Sí, Ese sí, turismo que tanto nos había costado a Barcelona no viene, y no viene estrictamente porque no se sienten seguros. Y es que no les falta razón. Pero aquí voy a terminar. El problema de Barcelona se llama ideología. Se llama ideología. Ideología, no tiene otro. O sea, Barcelona no puede soportar este campo ideológico. Es decir, Barcelona en el año 2019 tuvo más manifestaciones que días. A veces nos olvidamos de eso. Y la segunda cuestión, totalmente relacionada con la ideología, es nuestra desconexión con lo económico.
que hemos jugado con fuego y nos hemos quemado. Es decir, estas 5.000 empresas que han decidido abandonar Barcelona, que precisamente no han sido empresas pequeñitas, sino que han sido las grandes empresas, y ya no hablo de la Nissan ni de... sino todas aquellas que han dejado de venir. Pero eso no ha sido porque... culpa de Colau, perdona, ¿eh? No, yo No te solo digo que de de Colau, toma. no solo Yo de Colau, no he No ha dicho... sido culpa de Colau. No, han sido todos. También ha sido, todos también los ha sido. separatistas. Bueno, ella También, está pero yo hablo incluida en el del núcleo campo este. ideológico. Sí. Entonces, cuando tú careces de seguridad jurídica, cuando tienes una carga impositiva que es demencial. Oye, vosotros cuando estabais en la universidad, yo creo que cogí también ese rol. Si nuestro maestro hubiera levantado la mano y nos hubiera preguntado cuántos iniciaban un negocio propio, yo creo que más de la mitad hubiera levantado la mano. No, porque... Hoy, cuando estás en la universidad, das una clase y al final preguntas quién montará un negocio propio, el que te levanta la mano debe ser un sueño. Perdona, antes los catalanes normales eran emprendedores. Todos. ¿Y ahora dónde están ahora? Todos ocupando puestos en la Generalitat, muchos con esa silla, con la chaqueta. Sí, sí. Bueno. Y aquí antiguamente el catalán era trabajador, se iba fuera de Barcelona, de viajante, de tal. Lo han trinchado. Se han Lo has cargado, trinchado por se han falta cargado la ideología de las gente. Bueno, hoy, porque ha habido una falta. Oye, ¿os La acordáis de lo que pasó en la ilusión pandemia? Por trabajar, la ilusión por conseguir cosas, por Exactamente. trabajando. Pero los catalanes consigo esto para mi tenían mucha familia. más iniciativa, montaban un negocio, otro negocio, Claro. y ahora no, ahora están en la Generalitat viviendo como Dios y siendo Pero independentistas. perdonad, a eso ha contribuido mucho la desindustrialización general de España, ¿no? Que, a ver, el emprendedor catalán del siglo XIX y de finales del XVIII ya, que por cierto, eso empezó, entre otras razones, por las reformas de Felipe V. Bien. Sí, la supresión de las barreras arancelarias interiores, bien. Bueno, pues eran industriales. De todo Textil, tipo, metal, de todo tipo. En el momento en que la política general del país, ya de España, se polariza hacia los servicios y la industria ligera, el montaje, en fin, los polígonos industriales de Madrid, que tiene 57 veces más que Barcelona, por cierto, pues no son fábricas de producción, o sea, desde cero, no, son de montaje. Bueno, entonces eso hace que el campo que uno que tenga vocación de empresarial, hay todavía campos, está la informática, la logística y todo eso que sí, pero se ha reducido mucho el campo de actividades en que uno puede abrir un negocio próspero. Entonces es muy fácil la tentación de optar por el rentismo, o sea, mucha burguesía catalana rentista simplemente, y pues esos funcionarios o asesores, Yo me acuerdo, servicios. Aquí Matesa, Vilarreyes, era el primer fabricante de telares. Sí. El textil, el número 1 en Cataluña. Se ha acabado. Ahora viene todo de Se ha China. desaparecido. Oye, yo aquí, y con permiso del moderador, y que hablando de cultura, quiero hablar un momento de cultura andaluza y de flamenco. Y quiero explicar una cosa que supongo que lo queréis, pero pido 2 minutos. Mirad, en los años 20 a 30, 1920 a 30, Barcelona era la ciudad que tenía más locales que se hacía flamenco que Sevilla y que Madrid. ¿Ah, sí? Sí, os lo digo. Ahora voy a enseñar un libro que es de un amigo mío, a ver si la cámara me lo coge, y aquí explica realmente qué era Barcelona en aquella época. ¿Cómo se llama? Mira, ahora te Sebastián Guas. Sebastián Gas era un intelectual catalán, Sebastián Gas, crítico, que conoció a García Lorca, y cuando conoció a García Lorca se enamoró de la cultura andaluza, porque aquí había 2 tipos de catalanes en aquella época, los que estaban a favor del flamenco y de la cultura, y otros que estaban en contra, que crearon los corales de Salsemo Clavé. Se mezclaba el empresario con el trabajador para difuminar. No. Y esta gente, este crítico, y este libro que os lo recomiendo de verdad, y luego os cuento otra cosa, hablando de Barcelona, el barrio chino, paralelo, allí es donde se nucleaba todo el flamenco, es que había miles de locales. ¿Y qué pasó ahí? Que el nacionalismo imperante en aquella época, que también lo había, empezó a cerrar esos locales y el negocio del tema del flamenco se acabó. Porque aquí una cosa, el flamenco va de la siguiente manera, el pueblo empieza, que es aquí. Vamos a los tablaos, te estoy hablando de los años 20 y 30. Tablaos de variedades, los cabarets, luego ya viene el cine. Por eso el flamenco en Cataluña aún pervive, porque tiene que pervivir, que hay 1,5 millones de andaluces aquí. Yo me acuerdo que decía la novena provincia de Andaluza. Cataluña era la novena provincia de Andaluza. La novena provincia. Y nada más, quería decir algo del flamenco porque todavía existimos algunos. Y yo, por ejemplo, estoy metido en El Dorado, que es una sociedad flamenca, que hacemos actuaciones en directo de cante, baile y toque. Y nada más, y gracias por la paciencia. ¿Y dónde está El Dorado? Para En ir a la calle, verte. mira, no, a verme, yo no canto ni... A ver.
Ahí te lo doy, es una tarjeta este trimestre. Y perdonad, es ¿No propaganda. lo pone? No, aquí detrás. El señor de la cámara ya Ya está está diciéndome que el tiempo ¿Sí? Tiempo huye. huye. Fuchi. Buenaventura Entonces, murió 31. La semana que viene Para que vengan. habrá otro programa, pero no quiero despedir el programa sin volver a recordar que dentro de unos días un amigo, Sala, fundador del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, no es el fundador, uno de los fundadores, Uno de los fundadores. presenta un libro de la historia del PSC. Un libro que yo personalmente recomiendo si alguien quiere saber algo del PSC. Puesto que si él no la cuenta, nos quedaremos sin saberla. Y si él y es el que más sabe del PSC, puesto que ha estado toda la vida dentro del PSC. Es más, yo creo que en Barcelona, no, en Cataluña diría, no hay ninguna entidad cultural que no lo conozca, porque tuvo una época que iba de sociedad cultural a sociedad cultural representando al PSC. Buscando votos, sí. O sea que un libro que será muy interesante leer. Hasta el día 28.